Alfonso II de Asturias fue un personaje clave en la Edad Media española. Durante su largo reinado de 50 años, del 792 al 842, el reino de Asturias se afianzó en el exterior y se organizó en el interior, a pesar de la situación que heredó, con unos ejércitos deshechos, una economía devastada y una sociedad atemorizada. ¿Por qué a Alfonso II le apodaron el Casto? Pues porque no se casó ni tuvo hijos ilegítimos. La razón de ello puede estar en dos motivos. Una, que tomó los votos en el monasterio de Ablaña durante su expulsión del trono por la presión de un grupo nobiliario entre los años 801 y 808, o que para recuperar el trono tuvo que renunciar a tener descendencia. Un reinado tan largo le hizo convivir con tres emires de Córdoba: el final del emirato de Isán I, todo el emirato de Alacán I y los 20 primeros años del emirato de Abderramán II. Los emires siempre tenían la misma estrategia ofensiva: hacer una pinza, un doble ataque por el este atacando Álava y Cantabria y por el oeste a Galicia. Y también perseguían siempre el mismo objetivo: hacer el mayor daño posible en el reino de Asturias, con saqueos, incendios y destrucciones del territorio. El objetivo de Isán I fue llegar hasta Oviedo para destruirla, saquearla y tomar prisioneros, cosa que consiguió, pero del camino de regreso a Córdoba fue emboscado y derrotado por Alfonso II en la batalla de Lutos en el 794. La derrota de Lutos hizo cambiar el objetivo de Isán II, y ahora no solo era destruir la capital del reino de Asturias, sino también capturar a Alfonso II para descabezar al reino. Una nueva victoria musulmana en la batalla de Babias del año 795, pero no consiguió el objetivo de capturar a Alfonso II, que se había refugiado en las montañas. Y San I lo volvería a intentar en el 796, pero no pudo, ya que falleció. Con lo cual Oviedo nunca más fue atacada por los sucesores del Emirato de Córdoba, y los emires admitieron que no tenían recursos suficientes para destruir el reino de Asturias. Alfonso II aprovechó la inestabilidad del Emirato de Alacán I con las revueltas de la Marca fronterizas e hizo una expedición en el año 798 tomando Lisboa. Capturó el botín y se marchó. 10 años después, en el 808, el Emirato recuperó el territorio portugués. Por otra parte, Alfonso II ayudó a los rebeldes muladíes y mozárabes de las revueltas fronterizas y también los amparó en sus tierras. La respuesta de Alacán fue hacer aceifas bastante limitadas tanto en magnitud como en su éxito, excepto la realizada en el año 816 cuando atacó Baskonia y supuso un revés para los avances de Alfonso II en la zona. Y por último, Abderramán II también aprovechó Alfonso II la inestabilidad del Emirato y ayudó, como hizo en la época de Alacán I, a los rebeldes en sus revueltas fronterizas. La respuesta del emir fue exactamente igual que la de su antecesor: campañas muy cómodas y muy fáciles, pero de escaso valor económico en los años 823, 825 y 839. Si comparamos estas aceifas con las que realizó Alfonso II, mucho menos numerosas, pero con un botín mucho más superior. Con esas victorias, Alfonso II afianzó su presencia tanto en Galicia como en las actuales León y Castilla. Como consecuencia de estas constantes aceifas musulmanas, Alfonso II inició contactos y alianzas diplomáticas con el Imperio carolingio. Hay tres momentos destacables. En el año 792 apoyó al beato de Liébana para alinearse con la posición carolingia contra la doctrina del adopcionismo. En el 795 Alfonso II envió una embajada a Tolosa, donde se firmó una alianza con Ludovico Pío, el hijo de Carlomagno, y en el 798 otra embajada informó a Carlomagno sobre el saqueo realizado en Lisboa y le entregó parte del botín. ¿Cómo era la relación entre Carlomagno y Alfonso II? Pues Alfonso II se declaró servidor de Carlomagno, y esto no hay que confundirlo con que Alfonso II era vasallo de Carlomagno.
era más bien un reconocimiento a una autoridad superior dentro del mundo cristiano. A partir de este rey, Alfonso II, se inició en Asturias una política exterior, donde centenares de mercaderes, constructores y clérigos cruzaban la frontera de los Pirineos por Navarra en ambas direcciones. La consecuencia de estos intercambios se hicieron notar en los sistemas de construcción, en los bienes y objetos que se vendían en los mercados y en la introducción de los sueldos de plata carolingios en el reino de Asturias. Durante la época visigoda, la Iglesia española sostenía que procedía del apóstol Santiago el Mayor. Sobre la década de los 20 del siglo IX se descubrió el hipotético sepulcro del apóstol Santiago traído desde Tierra Santa. ¿En qué lugar? En Iria Flavia, un núcleo gallego que se estaba repoblando. Según cuenta la tradición, el obispo Teodomiro de Iria Flavia contactó con Alfonso II para proteger el lugar de los ataques musulmanes y dar a conocer el hallazgo. Alfonso II utilizó muy bien el descubrimiento del sepulcro del apóstol Santiago para convertirlo en el símbolo de combate contra el Islam. Por eso mandó construir un templo en el lugar y este se convirtió en centro de peregrinación. Años después, durante su viaje para comprobar el hallazgo, de ahí que se le considera a Alfonso II el primer peregrino, donó tierras a la naciente iglesia compostelana, dando origen a lo que sería el futuro señorío de Santiago. Aunque estudios actuales dicen que el apóstol Santiago es bastante poco factible de que viniera a la península en vida y sobre todo también que fuera enterrado en Santiago de Compostela. Esta expansión del reino de Asturias hacia el sur obligó a Alfonso II a trasladar la capital del reino a Oviedo en el año 795 para tener un control más cerca de los nuevos territorios. Lo que hizo Alfonso II fue monumentalizar la ciudad, construyó iglesias, basílicas y palacios. Hoy solo quedan restos de la iglesia de San Tirso. Además, construyó cementerio, acueductos, hospitales, murallas y edificaciones para alojar a los miembros de su gobierno. Por otra parte, creó una nueva diócesis para estrechar las relaciones entre el poder regio y el poder eclesiástico. Asturias, con este rey, dejó de ser una jefatura política para convertirse en reino. Se apoyó en los mozárabes huidos de Al-Ándalus por el proceso de arabización que se estaba dando en la sociedad cristiana. La mayoría de estos mozárabes eran clérigos y tenían una buena preparación cultural. Se convirtieron en los principales asesores del rey y Alfonso II les otorgó los cargos más importantes de la Iglesia asturiana. Para reforzar el poder real se vinculó a los reyes con la herencia visigoda. Esto equivalía a reivindicar los derechos de reconquista. Y por otra parte, los oficios principales de la corte fueron copiados del sistema carolingio. Al igual que el emirato, a Alfonso II le costó ejercer su autoridad sobre el reino de Asturias. Sofocó revueltas, tejió alianzas políticas y contrajo acuerdos matrimoniales entre las élites locales y la familia real. Dada la extensión del territorio, Alfonso II hubo de hacerse representar por condes que vivían en castillos para vigilar los territorios. La intensificación de la repoblación en el sur de la cordillera cantábrica, con grupos espontáneos de campesinos y monjes venían de Vizcaya, Álava y Cantabria, se lanzaron por su cuenta y riesgo a la zona denominada Bardulia, lo que será la futura Castilla. ¿Cómo se repoblaba? En un principio, las familias ocupaban las tierras y las señalizaban con unos mojones. A esto se le conoce con el nombre de presura, y tenían el derecho a trabajarlas. Para evitar los abusos de un acaparamiento de más tierras de las que se podía trabajar, se creó una institución llamada escalio. No se reconoce la propiedad hasta que se haya descuajado y labrado la tierra. Por delegación regia, los obispos y los abades ejercieron una autoridad judicial y administrativa en estos nuevos territorios, donde nadie podía traspasar los límites de sus tierras, nadie podía abusar del vecino, el control de los derechos de paso, que se conoce con el nombre de portazgo,
o el uso de los montes, que se conoce con el nombre de montazgo, y la prestación de servicios de defensa. Con el paso del tiempo, ante los ataques musulmanes, Alfonso II establecerá puestos fortificados, castillos, donde vivían los nobles que actuaban como representantes reales. De ahí el nombre de Castilla. Eran hombres capacitados para combatir a caballo, no eran hombres elegidos por su herencia nobiliaria. La característica de este territorio nuevo, esta Castilla, eran hombres libres, con derecho a elegir un señor o cambiar cuando ellos lo desearan. Esto es lo que se conoce con el nombre de behetría. En las actuaciones judiciales predominaba más la costumbre que el fuero juzgo. Y por último, existía en Castilla una reducida estratificación social, ya que había escasos grandes magnates del reino de Asturias debido a la peligrosidad de la zona. En el año 824 da el primer fuero municipal, la primera carta a Puebla, en las tierras altas de Palencia, en el pueblo de Brañosera. Este documento está firmado por el conde Munio Núñez y su esposa Argilo. Este documento reconoce las propiedades y derechos de los campesinos, la administración libre de sus tierras, el derecho a cobrar impuestos a quienes pasaran por ellas o utilizaran sus pastos, el derecho a tomar como propiedad cualquier tierra del término en ganancias compartidas con el conde, y por último están exonerados del pago de impuestos o de prestar servicio, excepto los privativos a la comunidad. La autoridad en estos territorios estaba ejercida por el conde, que no es propietario del territorio, pero sí que ejerce su jurisdicción como delegado del rey. Asimismo, existe un consejo de vecinos con autonomía suficiente para reconocer derechos de propiedad. Alfonso II, sin hijos, nombró a su primo Ramiro, hijo de Bermudo I, como su sucesor. En el año 842, Alfonso II fallece, pero en esos momentos Ramiro está ausente, está en Castilla, haciendo negociaciones para contraer matrimonio con una hija de un noble castellano. Esta situación fue aprovechada por el mayordomo de palacio y también pariente de Alfonso II, el conde Nepociano, y se coronó rey con el apoyo de nobles astures, cántabros y vascones. Ramiro se desplazó a Galicia, donde tenía familia, y formó un ejército en Lugo con la idea de invadir Asturias. Nepociano y Ramiro se enfrentaron en Cornellana, cerca del paso del río Narcea, donde Ramiro venció. Nepociano fue capturado, cegado y obligado a entrar en un monasterio de por vida. A partir de entonces, los magnates gallegos tendrán mucha influencia en el reino de Asturias. La pregunta clave es quién fue el usurpador, si fue Nepociano o fue Ramiro I. Las crónicas dicen que fue Nepociano, pero ya sabéis que las crónicas las hacen los vencedores, y Nepociano tenía los mismos derechos más o iguales al trono que tenía Ramiro I.